¿Por qué tu ex mejor amigo ya no es tu amigo? Bueno, él salvó la vida de mi esposa y de mi hijo, pero no dejaba de desafiar mi autoridad, tanto con ellos como con todo nuestro grupo. En un momento incluso llegamos a pelear cara a cara. Con el tiempo emprendimos una expedición al bosque cercano, y ahí fue cuando me di cuenta de la verdad. Él había planeado todo este viaje para llevarme al bosque con la intención de matarme. Quería retomar su relación amorosa con mi esposa, hacerse cargo de mi hijo y del bebé que esperábamos y además tomar el control de nuestro grupo de sobrevivientes. Cuando comprendí esto, no me quedó otra opción más que enfrentar la situación y matarlo. Fue él quien me obligó a hacerlo. Poco a poco, ella fue cambiando. De esa chica alegre y sencilla se transformó en una amiga absorbente, celosa y controladora. Y, para rematar, una maestra en las mentiras interminables. De esas que inventan hasta dejar sin aliento. Empezó a actuar como si fuera mi mamá, y créeme, eso para mí fue humillante y doloroso. Teníamos 14 años justo cuando yo había empezado a hablar con un chico muy dulce, un año mayor que yo. Pues bien, todo se truncó por ella. Llamó a ese chico y le dijo que yo era demasiado joven para algo serio. Nunca volví a ver a ese muchacho. Yo llegué a la cita, pero él no apareció. Volví a casa entre lágrimas y fue entonces cuando ella me confesó que había intervenido. Además, le tomó la costumbre de reprenderme en público como si fuera una madre severa. ¡Qué vergüenza! No hagas eso, no has tenido suficiente con esto. Esto último generalmente referido a la comida. Y la verdad, yo lidiaba con problemas severos que luego se convirtieron en anorexia. Con su actitud, solo hacía que todo empeorara. Después llegó lo más difícil y sigue vigente, aunque casi no nos hablemos. Ella no deja de decirme cuánto detesta a mis parejas. Cada vez que conozco a alguien nuevo, siente la necesidad de señalar lo aburrido, desagradable o insoportable que es. Pero ¿sabes qué es lo más cruel? Cuando estuve con un chico que me maltrataba, incluso me agredía físicamente, ella no hacía más que repetir lo buen chico que era y lo feliz que estaba, soñando con un futuro de boda. Sabía perfectamente cómo me trataba, y esto ocurrió hace apenas un par de años. No soporta verme con mi pareja actual y jamás ha hablado con él. A pesar de que nos conocemos desde niños, continúa insistiendo en que él no es el indicado para mí, cuando en realidad es el amor de mi vida. A los 16 ambos cambiamos de escuela y yo comencé a conocer a nuevas personas. Ella no pudo aceptar que hablara con gente que no conocía y, cada vez que iba a ver a mis nuevos amigos y de alguna forma siempre se enteraba, insistía en acompañarme o me exigía cancelar para quedarse conmigo. Por esos tiempos, entre los 17 y 18 años, ella empezó a consumir sustancias. Yo no le prestaba mucha atención pensando que la hierba no era tan grave. Pero fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse. Comenzó a rodearse de personas extrañas, se adentró en sustancias más potentes y empezó a beber casi todas las noches. Mentía a sus padres sobre dónde estaba y solía decirles que estaba en mi casa. Me di cuenta de la verdad cuando su mamá me llamó a las 3 de la mañana un miércoles, preocupada porque su celular estaba apagado y era urgente encontrarla. Fue muy incómodo tener que admitir que no sabía nada de ella desde hacía semanas. Fue entonces cuando puse un límite. Dejé de contestarle y me negué a verla, explicándole las razones. A pesar de eso, ella sigue diciendo en público que somos las mejores amigas y aparece en mi casa sin avisar, actuando como si nada hubiera pasado. A veces entra sola y se comporta como cuando teníamos 13 años, cuando charlábamos por horas sin preocuparse por nada. Ya no consume sustancias, pero parece negarse a madurar. No fue a la universidad, trabaja en un empleo mal pagado y no le importa no tener ni para la gasolina. Vive con sus padres y sigue actuando como una niña de 12 años. Yo crecí, pero ella parece haberse quedado atrapada en el tiempo, como si retrocediera varios años. Él se acostó con mi novia y luego se mudó con ella. Su apartamento estaba justo enfrente del mío, y para colmo, él aparcaba en mi lugar. Romper el contrato de arrendamiento me hubiera salido demasiado caro, así que tuve que aguantarme. Pero vaya que tramé mi plan. Descubrí que querían casarse para que él pudiera obtener la residencia legal. Así que llamé a inmigración y lo deportaron de regreso al Reino Unido. Al irme, le dije a ella que había sido yo quien los denunció ese mismo día. De todo esto aprendí dos cosas. No salir con mujeres que vivan en mi edificio y que yo también puedo ser un verdadero idiota cuando quiero. Él nunca se llevó bien con mi esposa y no paraba de decir que ella solo estaba interesada en el dinero, lo cual me parecía raro, porque yo no tengo ni un centavo para hurgar. Hace apenas unas semanas pensó haberla visto besándose con otro tipo durante una salida nocturna.
Resulta que estábamos todos juntos, habían hecho una tregua entre ellos, así que yo vi todo claramente. Ella solo le estaba saludando a un viejo amigo, a quien también conozco bastante bien, no hubo beso, solo un abrazo. Entonces mi ex amigo empezó a gritarle, insultándola de la peor manera y en un momento levantó el puño para agredirla. Yo no dudé y lo tumbé de un golpe directo. Probablemente le hubiera hecho mucho daño si no fuera porque los encargados del bar intervinieron y separaron la pelea. Si no le gustaba a mi esposa, era su problema, pero si alguien parecía que le iba a hacer daño, yo iba a defenderla a cualquier costo. No soy una persona violenta en general. Pero cuando se trata de proteger a los que quiero, no me quedo de brazos cruzados. Somos amigos desde los 4 años. Cuando teníamos 20, me alejó de una novia, pero ella tampoco era completamente inocente, así que logramos superar aquel bache. Sin embargo, a los 23 años intentó provocar un conflicto con la chica que acompañaba en ese momento. Ella ni siquiera le dio oportunidad, me contó todo y hasta me mostró los mensajes como prueba. Lo enfrenté y le dije que para mí nuestra amistad había terminado, que era como si ya no existiera. Desde entonces no hemos cruzado palabra ni nos hemos vuelto a ver en los siguientes 17 años. 5 años después de aquel distanciamiento, tuvo la osadía de enviarme una invitación para su boda. Yo ni siquiera conocía a la prometida. No estoy seguro si fue un mensaje de desprecio o un torpe intento de reconciliación. Por un momento pensé en ir y armar un escándalo, pero luego medité y comprendí que su prometida no merecía que arruinara su día especial. Ya tenía suficiente con unir su vida a alguien tan desleal. Al final, simplemente deseché la invitación sin responderle. Ella fue mi mejor amiga desde que éramos niños y nuestras familias eran muy cercanas, hacíamos todo juntos. Con el tiempo, terminamos confesándonos lo que sentíamos el uno por el otro, comenzamos a salir y todo fue increíble. Nuestra amistad se volvió aún más fuerte que antes, pero ella decidió que yo era demasiado importante para arriesgar nuestra relación por estar conmigo como pareja. Tú eres mi apoyo, me dijo, o algo parecido, no puedo arriesgar perderte, y justo así terminó conmigo, con un mensaje en Facebook. Un poco tarde para tomar esa decisión, pero no dije nada. Ahora que lo pienso, creo que no quise que se sintiera mal y siguiera conmigo por culpa. Seguimos siendo amigos, pero ya nada fue igual. Ella fingió que nada había pasado, eso me destrozó. No mucho tiempo después, quizá un año o algo así, vino a pedirme consejo para decirle a otro amigo que estaba enamorada de él. De ahí en adelante nos fuimos distanciando rápido. Pero nunca terminaron las cosas oficialmente, simplemente la amistad se fue apagando. Supongo que podría decir que ya lo superé. Pero de vez en cuando me viene a la mente alguna memoria divertida de cuando éramos esos niños despreocupados y me invade la tristeza por la pérdida de esa amistad. Ella fue una parte muy importante de mi infancia, de mi adolescencia y de mis años jóvenes. Casi todas las memorias tienen algo que ver con ella. Siempre me costó conectar con la gente y no tenía muchos amigos. Ahora estoy casado con el amor de mi vida. Ella también fue una de mis mejores amigas, aunque vivía a cientos de kilómetros y yo creía que no le interesaba para nada. Cuando nos reencontramos y nos enamoramos, tuve miedo de que la historia se repitiera, pero decidí arriesgarme, y me alegro mucho de haberlo hecho. La lección aquí es que salir con tu mejor amiga puede ser lo mejor o lo peor que te pase en la vida. Ella atravesaba una batalla con el autodaño y las sustancias que la consumían. Yo trataba de tenderle la mano, guardando lejos sus objetos cortantes y deshaciéndome de aquello que le hacía daño cuando se retiraba a su baño. A ella no le agradaba para nada ese cuidado y empezó a esparcir relatos desfavorables sobre mí. Al final comprendí que era una decisión suya y seguí mi camino, empeñado en mejorar mi propia vida. La encontré hace poco, después de una década, al volver a mi ciudad. Su semblante reflejaba el desgaste de esos años. No se puede tender ayuda donde no hay voluntad para recibirla. Les cuento que me mudé con mi mejor amiga, y bueno, digamos que un chico se interpuso entre nosotras. Sé que este consejo es clásico, pero si tienes una buena amistad, no la arruines mudándote con esa persona. Me lo advirtieron, yo estaba segura de que eso no nos iba a pasar a nosotras, y pues sí, nos pasó. Todo empezó cuando nos fuimos a vivir juntas a una ciudad nueva. Poco después, un amigo en común se mudó también al mismo lugar. Empezó a juntarse con nosotras porque ninguno conocía mucha gente. Bueno, pues este chico comenzó a acercarse a mí de una manera más romántica y mi mejor amiga se percató de eso. Empezó a distanciarse, de repente se iba sin avisar, hasta se iba a su ciudad natal sin decirle a nadie.
Yo me preocupaba cuando no llegaba en las noches, y cuando la veía conectada en MSN. Sí, soy lo suficientemente vieja para haber usado MSN Messenger, le preguntaba dónde estaba. Ella se ponía a la defensiva y me decía que no tenía por qué contarme sus planes. Me parecía una locura que yo esperara que me dijera cuando se iba de la ciudad, sin siquiera despedirse o avisar que no estaría en casa todo el fin de semana. La cosa es que el chico y yo terminamos juntos y mi amiga ya no tenía tiempo para mí. Se mudó el día de mi cumpleaños. Mi nuevo novio vino a vivir conmigo. Le envié un correo un poco enfadado, quejándome de todo lo que habían hecho ella y ese chico mi novio. Ella contestó diciendo que yo era superficial y que estaba exagerando. De alguna manera, las cosas se calmaron y seguimos siendo amigas, aunque ya no éramos las mejores amigas de antes. Para mí ella era como una hermana, estábamos súper unidas, y ahora solo platicábamos ocasionalmente. A veces iba a su nuevo departamento, pero ya nada era igual. Después se mudó de la ciudad y prácticamente dejé de saber de ella. Supe que empezó a salir con una mujer, yo sabía que era bisexual y escuché que iba a casarse, por gente que apenas la conocía. Así que pasamos de ser casi hermanas a que ni me dijera que se casaba, ni mucho menos que me invitara. Avanzaron unos años. Mi novio y yo nos íbamos a mudar al otro lado del país para seguir estudiando, y quería hacer una gran fiesta. La invité a pesar del daño que me había hecho porque todavía creía que éramos amigas. Ya las dos nos habíamos lastimado antes, pero pensé que eso estaba superado. Ella me dijo que el fin de semana que elegí no le funcionaba. Le respondí que eligiera otro día y hora, porque probablemente era la última vez que nos íbamos a ver por años, pero nunca me contestó. Esa fue la última vez que hablamos. Perdón que esto haya salido tan largo, creo que solo necesitaba sacarlo de dentro. Ya pasaron 6 años sin tener contacto y todavía lo siento. Y lo más loco es que siempre pensé que ella empezó a alejarse porque le gustaba ese amigo. Pero el amigo estaba convencido de que en realidad ella tenía un crush en mí. Por cierto, ese amigo y yo llevamos casi 4 años casados. Un día, simplemente dejó una nota pegada en mi puerta que decía: "Tienes que salir antes de que termine el mes", sin más. Pero eso no fue todo. Luego escondió el rollo de papel higiénico en algún lugar de su cuarto. Así que la siguiente vez que fui al baño, me quedé sin nada para limpiarme. Ni siquiera reconoció lo que hizo, ni me dio una explicación para echarme de esa manera tan abrupta. Unos 2 meses después, se dejó de hacer los pagos de una compra grande que habíamos hecho juntos, alrededor de $9,000, y la compramos solo con mi crédito. El artículo fue recuperado y, hasta la fecha, mi historial crediticio sigue afectado por eso. Fuimos mejores amigos por 15 años, y de repente, nunca supe por qué hizo todo eso. Para colmo, su novia de aquel entonces empezó a decirles a las personas con las que yo trabajaba que no me bañaba por semanas. Mentira. Fueron meses sin baño, pero por su culpa. Ahora estoy mejor, claro, pero aún no puedo comprar una casa por todo ese lío. Había pasado un buen rato de cosas antes de esto, pero aquí fue cuando se desbordó todo. Ella le echó sal al scotch de mi novio. Y antes, en la misma noche, había tirado ketchup en el trago de un amigo de él. Y lo peor es que era la primera vez que ella los conocía. Entonces pedí otra ronda para todos, le cargué toda la cuenta de esa noche a ella y llamé al chico con el que andaba esa semana para que fuera por ella, porque si no la iba a dejar ahí sola. 1, porque él era abusivo, tanto física como verbalmente con su novia que después terminó siendo mi novia cuando ellos rompieron. 2, porque dejó que mi entonces novia durmiera en su cama durante meses, saboteando intencionalmente mi relación con ella para beneficiarse él, y luego me abandonó por completo cuando le pedí ayuda, estando yo destrozado tras la ruptura. 3, porque su novia me confesó que él planeaba engañarla en la convención PAX de este año. Y le enviaba todo tipo de mensajes coquetos a otras mujeres. Cuando le dije honestamente que lo mejor sería que ella lo dejara de inmediato, él se enteró y no le agradó nada. En resumen, tener amigos cercanos y a la vez un sentido moral puede ser complicado. O quizás simplemente yo elijo mejores amigos que son un desastre. Poco tiempo después de mudarme tras terminar la preparatoria, mi mejor amiga se comprometió con un chico que a mí no me gustaba para nada. A pesar de eso, acepté ser su dama de honor. Por suerte, ella se dio cuenta a tiempo de que casarse con él habría sido un error terrible, aunque creo que nunca me perdonó por haberlo visto antes que ella. Ahora está divorciada de otro hombre que le prohibió hablar conmigo porque acusaba que yo le metí ideas en la cabeza para que se fuera. ¿Cómo? Nada más y nada menos que animándola a sacarse la licencia de conducir. No quería que me involucraran por problemas con sustancias.
conducir bajo efectos o por actos vandálicos y peleas. Pero a él parecía no importarle lo más mínimo. Así que, poco a poco, fui alejándome de su compañía. Para ser justo, la carrera que él había elegido era más tolerante con quienes tenían antecedentes complicados, a diferencia de la mía, así que supongo que para él tenía sentido meterse en esos líos. A veces, aún lo extraño, pero después de 11 años con una trayectoria consolidada y una familia, no lamento la decisión que tomé. Fuimos mejores amigos por 14 años. Después de la universidad, él solía visitarme cuando viajaba por negocios, diciendo que era para tener una noche de amigos. Hizo esto durante varios años. Pero resulta que terminó durmiendo con 2 chicas que yo conocía, amigas en común, y yo ni siquiera lo sabía. Siempre reservaba habitaciones de hotel para eso. Cuando su esposa se enteró, me dijo, él necesita alejarse de ti. Yo pensé que simplemente sentía que era demasiada tentación para alguien que estaba soltero, como yo. Meses después, fui a la casa de los padres de él para dejar algo y me trataron como si fuera el peor enemigo. Yo había sido una vez el mejor amigo de su hijo y de repente para ellos valía menos que nada. Ahí entendí que él se salió con la suya echándome la culpa a mí por sus infidelidades. Me tomó el auto de mi mamá sin permiso. Tuvo un encuentro íntimo con mi novia dentro del coche, lo estrelló y luego lo dejó como si nada hubiera ocurrido. Además, se llevó la llave de mi camioneta para usarla a su antojo y cuando le reclamé, quiso enfrentarse conmigo. Le dije que ya no éramos amigos, y entonces me advirtió que me iba a golpear. No sé nada de él desde hace como 5 años. Pero cada vez que regreso a mi pueblo, una ansiedad profunda me invade por todo ese asunto. La verdad, no me importaría saber que ha dejado este mundo, y quisiera que hubiese sido de una manera que haga justicia a lo que ocasionó. Ella se puso muy celosa de mi vida. No fue un momento de revelación instantánea, sino más bien la suma de muchas pequeñas cosas y una muy grande, que me hicieron finalmente pensar, ¿sabes qué? A la fregada, se acabó las pequeñas cosas. Se juntó con un nuevo grupo de amigos por un tiempo y quería que fuera a una fiesta en una casa. Fui. Estábamos tomando, y mientras más bebía ella, más intentaba impresionar a sus nuevos amigos contando historias cada vez más embarazosas sobre mí. Si yo estaba emocionada por algo bueno que me había pasado o algo que iba a hacer, ella no quería ni hablar del tema y cambiaba la conversación rápido. Pero si algo malo me pasaba, se pegaba a mí hablando sin parar de eso. Cuando mi ahora exnovio organizó una fiesta en casa para mi cumpleaños número 25, ella dijo que iba a ir, pero nunca se presentó. La llamé para preguntarle y me dijo que decidió no venir porque no conocía a nadie y no quería ir. Ahora, lo grande, trabajábamos en el mismo edificio y un día se plantó en mi escritorio para preguntarme si era cierta un rumor muy desagradable que estaba rodando en la oficina. Si me hubiera preguntado en privado y con preocupación, sin hacer ruido, no hubiera tenido problema. Pero ella decidió preguntar en voz alta, en medio de la oficina, frente a todo mi equipo. Con esa mirada de zorra que encontró oportunidad de chisme para sacarme información y luego ir a difamarme con sus compañeros de trabajo para caerles bien. En resumen, que se vaya al diablo. Ya tengo enemigos suficientes, no necesito también una amiga enemiga. Teníamos como 14 años. Ella y yo compartíamos absolutamente todo durante un año. Éramos las mejores amigas, inseparables. Pero ella enfrentaba una batalla interna con trastornos alimenticios. Había atravesado una sobredosis de pastillas para el dolor paracetamol y estaba sumida en pensamientos que amenazaban su voluntad de vivir. Solíamos sentarnos en las azoteas de los edificios, pasando horas hablando de todo y de nada. En sus momentos más oscuros, yo trataba de darle razones para seguir adelante. Sin embargo, su salud estaba muy frágil. El daño que las pastillas le causaron afectó gravemente su hígado. Un día recibí un correo suyo. En él me decía que sentía que ya no debíamos estar tan unidas como antes. Me contó que había conocido a otra chica y escribió algo que quedó grabado en mí. Si yo saltara, tú tratarías de detenerme, pero Natalie saltaría conmigo. Íbamos al mismo colegio, la misma clase, pero después de eso nunca volvimos a cruzar palabra. Con el tiempo, ese llamado desesperado se reveló más como un gesto de auxilio que una verdadera intención de partir. La he visto muchas veces desde entonces y ahora está bien, realmente bien.